Bueno, entonces buenos días, bienvenidos a nuestro webinar en el cual vamos a abordar las problemáticas que presenta el tratamiento de datos personales, en particular las que realiza el encargado del mismo. Mi nombre es Arián Velasco, algunos ya me conocen, si no, pues soy socio de la firma Velasco Calle y Daleman, una firma dedicada al derecho de tecnologías con base en la ciudad de Medellín. Nuestra práctica legal gira en algo que se llama el derecho de tecnologías o el derecho informático, y en el cual la protección de datos personales es uno de los ejes fundamentales. En esta materia desde 2002 más o menos venimos trabajando acompañando a compañías de diferente naturaleza en lo que es la implementación inicialmente de buenas prácticas. Hoy ya podemos hablar desde 2012 del cumplimiento del régimen de protección de datos, y pues aquí algunas empresas con las cuales hemos trabajado. Nuestra práctica profesional pues además también está vinculada a algunas acciones o algunas actividades en el mundo académico y en el mundo de algunas asociaciones, como es en el caso de ISACA, en el caso de la IAPP, y también digamos que un elemento que caracteriza a nuestra firma de abogados es el conocimiento profundo y sólido que tenemos en informática o en tecnologías, no solamente en el derecho, porque parte de nuestra maestría que dio inicio a esta aventura en este campo del derecho fue una actividad académica en la Universidad Complutense, que era precisamente estudiar informática y cómo el derecho respondía a esas necesidades, temas que además son relevantes hoy en lo que tiene que ver con el tema que vamos a abordar, porque el tema de la protección de datos, si bien tiene un contenido eminentemente jurídico, está muy permeado, está muy matizado por aspectos de tecnología y por asuntos vinculados a la seguridad de la información, en donde, como conocen ustedes, muchos quizás, hay un referente en el sector de la industria que son las normas de la familia ISO 27000. ¿Cuál es el desafío que vamos a abordar en este webinar? Es el Registro Nacional de Base de Datos conduce a que las empresas hagan una revelación detallada de la información personal que tiene, algo que la ley ha llamado bases de datos, pero aquí tenemos que hacer una primera aclaración, y es que el concepto de bases de datos no coincide con el concepto informático. Lo que para la ley es una base de datos pueden ser varios conjuntos de información que pueden estar en una única base de datos o en una única base de datos informáticas, pero a su vez en una única base de datos informáticos pueden existir varias bases de datos de acuerdo a lo que pretende la ley. Entonces esa revelación que tiene, esa obligación de revelar qué datos personales tiene el responsable, conduce también a manifestar, a informar qué terceros, qué proveedores como encargados tratan estos datos. Y de eso vamos a hablar en este webinar. La idea, algunos nos preguntan, bueno, ¿qué es lo que busca el Registro Nacional de Base de Datos? Habría que decir un par de cosas. Lo primero, es una práctica dentro de los regímenes de protección de datos, particularmente los que seguimos el modelo europeo, que la autoridad de control, en nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio, tenga la información del conjunto de datos que tenemos. ¿Qué se pretende también con esto? Que cuando vengan los requerimientos, cuando vengan los ejercicios de habeas data, cuando vengan las investigaciones de la superintendencia, cuando vengan las investigaciones de otras autoridades, como puede ser una instancia penal, recordando que existe un delito que se llama la violación de datos personales, contra esas bases de datos se va a poder verificar mucha información, muchos de los hechos, y allí pueden estar muchas de las pruebas que se van a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Un aspecto importante es, no tenemos que entregarle a la superintendencia todo el contenido de la base de datos. Es más bien una caracterización de lo que para la ley o de lo que la ley pretende, es que se informen qué conjuntos de información tiene la organización. Y de eso entonces es que vamos a hablar. Vamos a mirar cuál es el alcance de las obligaciones que tiene el encargado
Y esto es relevante para que como responsables también miremos qué le vamos a exigir al encargado de los tratamientos, que siempre va a ser un proveedor, persona natural o jurídica, y a su vez también sepamos como responsables qué exigirle a los encargados. Entonces es un ejercicio de doble vía. ¿Y qué riesgos estoy asumiendo yo como empresa que contrato a un tercero para que realice un tratamiento de datos? ¿Y qué ocurre cuando la actividad desplegada por este puede carecer de pericia o el encargado puede ir mucho más allá de la facultad que le otorgué frente al manejo de esos datos personales para una actividad puntual, y quizás ese encargado, desconociendo el alcance de la ley, desconociendo el alcance que pueden tener las tecnologías de la información, llega a dar segundos usos a la información o aplicar segundas finalidades no autorizadas por los titulares de datos, lo cual va a comprometer la seguridad y puede llegar a comprometer también aspectos operativos, aspectos económicos y aspectos reputacionales del responsable del tratamiento de datos personales. Entonces recordemos, cuando hablamos de datos personales hay un concepto básico. El primero, ¿qué es dato personal? El dato personal es toda pieza de información, todo fragmento, todo pedacito de un dato que aparentemente podría no conducir a identificar a una persona, pero que puedes identificarla de manera sencilla y digamos que ahí no tenemos ningún aspecto complejo. La complejidad es en la definición cuando se dice es pieza de información que puede hacer identificable a alguien, y cuando digo hacer identificable a alguien, el espectro de lo que puede ser el dato personal cobra una gran dimensión. El dato personal puede ser el dato de una persona adulta, mayor de edad, mayor de 18 años o menor de edad, es decir, menor de 18 años. Y estos datos personales, recuerden que pueden ser datos personales de carácter general. El mero nombre y cédula de una persona, o el simple nombre, la simple cédula, el simple celular, que son datos que identifican o que hacen identificable a una persona, ya son protegidos. Muchas veces nos dicen no, o la gente cree entender que la protección va únicamente hacia los datos sensibles. No, la protección del régimen previsto en la ley 1581, incluso el de la 1266, norma que aplica en el sector financiero y aquellas actividades que realicen procesos de cartera, que diríamos todas, conduce a que allí también hay una protección de los datos personales de carácter general, y que hay una mayor exigencia en términos del cuidado que deben tener las empresas cuando, además de los datos personales de carácter general, se llega a la información sensible. Recuerden que la ley tiene una definición y establece incluso una prohibición. La ley colombiana establece una prohibición frente al tratamiento de datos sensibles, que son datos como los asociados a la salud de una persona, los relacionados con las ideas religiosas, los relacionados con las ideas políticas, los relacionados con la orientación sexual, el origen étnico, y la legislación colombiana incluye el dato biométrico. Digamos que los 5 primeros que ustedes ven en la diapositiva son datos que fácilmente permiten interpretar la razón de la protección, y es porque el dato de salud o el de ideas políticas o el de origen étnico pueden poner a la persona en un peligro, en una situación de exclusión, de discriminación. Pero el dato biométrico, ¿por qué es un dato sensible? Quizás la decisión que toma el legislador colombiano tiene que ver con el futuro, en la forma como nos vamos a relacionar con los sistemas de información. Muchos de ustedes, si están en el sector tecnológico, saben que hoy lo que se busca es fortalecer la seguridad, y lo que permite la autenticación y la identificación del usuario frente a un sistema de información es una característica personal que otorgue un atributo que es el no repudio, y que esa está en algunas características faciales o en el iris o en las huellas dactilares o cualquier otro mecanismo biométrico como la voz también, que permita garantizar que la persona que se está identificando y autenticando en el sistema es esa persona. Entonces, el peligro es
¿Qué pasa con esos datos personales cuando los recolectamos y no aplicamos medidas de seguridad adecuadas? Allí ya no hay un tema de discriminación, de exclusión, sino el peligro que supone eso para la persona cuyo dato biométrico ha sido recolectado. Y hay otra definición que se llama el dato especialmente protegido, que es el de menor de edad. Para entender las obligaciones del encargado, la ley también nos define el término tratamiento, y lo que nos dice es cualquier conjunto de operaciones que se realiza sobre un dato. Y aquí quizás podemos decir que el tratamiento tiene que ver con todo el ciclo de vida del dato, desde que se recolecta el dato hasta que el dato se elimina, se almacena, se destruya. Por tanto, el envío, la recolección, el procesamiento, la transmisión, la transferencia, la circulación, la supresión, la corrección son formas de tratamiento de datos personales. Entonces, cuando yo contrato un tercero para que realice cierta actividad con los datos que le confío, debo identificar de manera precisa cuáles son esos tratamientos, y esos tratamientos van a estar determinados por la aplicación del principio de finalidad. Es decir, lo que el titular del dato, lo que cada uno de nosotros autorizamos que se haga con nuestra información personal. La relación entre el responsable y el encargado debe mediar, debe estar matizada, debe estar plasmada en un contrato, necesariamente. Si bien ahí los contratos pueden ser verbales, en aplicación del principio de confidencialidad, lo aconsejable y lo que le va a exigir la autoridad, sea la superintendencia o cualquier otro juez, dependiendo de la acción que se inicie, es que esa relación entre el responsable y el encargado esté documentada, bien sea en un soporte físico como es el papel, o bien en un soporte electrónico como pueden ser los consentimientos que se otorgan o la suscripción de contratos a través de correos electrónicos, o lo que se conoce como contratación electrónica. La fortaleza que tenga ese contrato entre el responsable y el encargado va a determinar lo legal o lo ilegal del tratamiento de datos cuando el responsable entregue información al encargado. Conocimos un caso, creo que el año pasado, en el cual una agencia de publicidad que fue contratada para realizar un sorteo puso en internet la información de los participantes. Uno de esos participantes identificó su dato, inició una acción ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La empresa que era responsable del tratamiento de datos trasladó el requerimiento de la superintendencia al encargado, y después de muchos análisis se determinó que se había violado algunos principios del régimen de protección de datos, y se impuso una multa por el orden de los 90 millones de pesos, un valor superior. Pero en la misma resolución sancionatoria, resultado de la confesión que se hace de que no existía contrato entre el responsable y el encargado, la superintendencia anuncia que inicia otra investigación por la violación del principio de confidencialidad y de circulación restringida. Es decir, el contrato no era suficiente, no era adecuado, y esto lo que quiero poner de presente es la importancia que tienen las relaciones entre el responsable como persona jurídica o persona natural a la cual el titular le confía el dato, a la cual tiene además la capacidad de definir cuáles son las finalidades para las cuales requiere el dato del titular, y esa relación con el encargado a quien se le entrega la información para una actividad que debe ser precisa, y que el encargado debe saber que no puede salir de ese círculo, que no puede salir de ese terreno demarcado por lo que es el principio de la finalidad. Entonces, en la relación entre el encargado y el responsable, no basta únicamente que el responsable garantice que tiene el consentimiento y que la finalidad fue también informada al titular y que éste dio un consentimiento informado. No se agota ahí
ni la obligación del responsable ni la obligación del encargado. Las obligaciones se agotan de uno y otro en el cumplimiento de todos los principios que vemos ahí. En la libertad, que recordemos que tiene que ver o bien con el consentimiento previo, expreso e informado del titular. En Colombia se llama libertad, en el derecho comparado europeo y otro latinoamericano se habla del consentimiento. Entonces tenemos consentimiento informado siempre anterior al tratamiento, la autorización de ley. En ocasiones no es necesario el consentimiento porque la ley obliga al tratamiento o legitima el tratamiento, o también el consentimiento puede estar involucrado o plasmado en un contrato. Y ese consentimiento se puede dar de forma escrita, se puede dar a través de conductas inequívocas, es decir, acciones, o se puede dar también de forma oral. La finalidad es el para qué se utilizan los datos. La calidad, recuerden ustedes, tiene que ver con la veracidad y con la actualización del dato. La circulación restringida es que la información no salga de las personas que necesariamente requieren esa información para trabajarla. No puede entenderse la circulación restringida en el sentido es que no salga la organización. No, porque, por ejemplo, la información asociada a un proceso de mercadeo no lo tiene por qué conocer el área de gestión humana. O el área de seguridad física, por poner un ejemplo. Es circulación restringida entre las personas que necesitan ese dato y eso cobija también a los empleados. Y con los empleados, pues ya abordamos en un anterior webinar lo que era la gestión humana y las relaciones en el tratamiento de datos personales, que pueden ver esa conferencia en nuestro canal de YouTube. La confidencialidad, es decir, que la información solamente sea conocida por quien la necesita. El acceso, que el titular tenga derecho a conocer toda la información que él se ha recogido, de que a él se ha recolectado, que de él se ha tratado. Y la transparencia es que se le faciliten los mecanismos. La seguridad tiene que ver con el derecho fundamental que se llama protección de datos personales, que como lo indica la palabra protección está caracterizado porque haya seguridad. Y esa es una seguridad en términos de las medidas que van a tener que adoptar tanto los responsables del tratamiento de datos y que van a tener que indicarles al encargado cuáles son esas medidas de seguridad en caso de que el encargado no las tenga. Pero tendrá que analizarse de acuerdo a la criticidad, al riesgo que puede existir sobre el dato personal. El deber de información es otro principio que, si bien no está enunciado en la ley 1581, si mal no recuerdo, sí tiene que ver con que, a pesar de que la ley puede autorizar el tratamiento, sí existe la obligación en el responsable de informarle al titular qué va a hacer con sus datos. Entonces, todos estos conjuntos de principios tienen que ser materializados en el tratamiento de la información personal según cada caso, y eso conduce a que además Colombia incorporó con el decreto 13, en el 1377 del 2013, un principio que se llama responsabilidad demostrada. Es importante manifestar igualmente que la jurisprudencia de la Corte, desarrollada desde el año de 1992 con la incorporación del derecho fundamental a la intimidad, el habeas data y la protección de datos en el artículo 15, vía acción de tutela, fue realizando un recorrido muy importante en los casos particulares y fue desarrollando una doctrina constitucional que incorpora y que desarrolla otros derechos fundamentales. ¿Cuál es la diferencia entre las obligaciones que tiene el responsable y las obligaciones que tiene el encargado? Si ustedes miran el artículo 17 y el artículo 18 de la ley 1581, van a encontrar que son muy similares. La diferencia que tiene este señor responsable tiene que ver con que es el obligado a recolectar el dato personal, y en ese sentido implica tener el consentimiento del titular, que tiene que ser previo, expreso e informado, o identificar la fuente legal que habilita el tratamiento. Y el otro elemento que lo caracteriza al responsable, a diferencia del encargado, es que el responsable es el único que puede establecer finalidades. Es el único. Por tanto, el encargado del tratamiento nunca puede
realizar actividades diferentes a las cuales le fue confiada a través de un contrato. Es decir, no puede inventarse, no puede destinar esos datos personales para segundos usos. Esas obligaciones en términos generales son las siguientes. El encargado del tratamiento, en la medida que está realizando alguna actividad frente al dato personal, debe atender cualquier ejercicio del habeas data que le haga el ciudadano. De hecho, muchas veces, por ejemplo, miren cuando a uno lo llaman de un banco o de la suscripción de algún medio de comunicación, quizás no lo está llamando el banco directamente, quizás no lo está llamando el medio de comunicación, lo está llamando un proveedor y ese proveedor que tiene la calidad de encargado, ante él puedo ejercer el habeas data y este tiene la obligación inmediatamente de empezar a aplicar el procedimiento preestablecido para poder cumplir con ese derecho constitucional, porque el desconocimiento del mismo puede dar lugar a la aplicación de sanciones. ¿Qué otro principio tiene el encargado? Garantizar los atributos de la información, es decir, que se mantenga íntegra, que se mantenga sea accesible únicamente por las personas que están autorizadas, es decir, que la confidencialidad, que la información esté segura, y eso implica un conjunto de actividades que ya no solamente se centran únicamente en el contrato que se da en un nivel mucho más amplio de contratar, por ejemplo, servicios de call center, sino que en esos servicios de call center o en esos servicios asociados a una agencia de publicidad o de mercadeo, ¿qué tiene que hacer el encargado para garantizar esa protección? ¿Qué otra obligación surge? Preservar la calidad. Según unas estadísticas de la Superintendencia de Industria y Comercio, en un congreso del año pasado, el 55% de las sanciones que se han impuesto por incumplimiento, por violación al régimen de protección de datos, han estado caracterizadas por la violación del principio de calidad. Es decir, no se trata únicamente de tener consentimiento, de informar la finalidad, sino que el dato que esté administrando, que esté gestionando, sea un dato veraz, sea un dato cierto. No tiene sentido tomar decisiones empresariales de ninguna naturaleza si la información con la cual estoy tomando estas no es información cierta, no es información confiable, no es información veraz. Cuando viene un ejercicio de la habeas data o cuando el titular me notifica una variación en su información, existe la obligación de que ese dato se actualice en el término de 5 días, no un término superior. También la ley colombiana establece que el titular del dato, es decir, nosotros, podemos realizar consultas ante un ante un responsable o ante un encargado o formular reclamos. Y aquí se creía que esto era un requisito de procedibilidad para ir antes del inicio de una investigación por parte de la superintendencia. Sin embargo, la superintendencia en algunas investigaciones ha dejado de manifiesto, ha dejado claro que no constituye requisito de procedibilidad el que el ciudadano vaya directamente ante la superintendencia. Incluso el ciudadano puede ir, tratándose de derechos fundamentales, puede ir directamente a la acción de tutela con el fin de evitar un perjuicio mayor en sus derechos fundamentales. Otra obligación fundamental tiene que ver con garantizar la circulación restringida, tema al cual ya me había referido, y es que la información no salga de las personas que necesariamente en esa relación entre el responsable y el encargado deban tratar los datos. Y esto, en el marco del responsable, cubre tanto a sus empleados como a terceros proveedores que requieran esa información, y eso conduce a que tanto con los empleados como con los proveedores del encargado hay que firmar acuerdos de protección de información personal. Es obligatorio atender los requerimientos de la SIC. La investigación de la SIC puede venir por una investigación de oficio o puede atender una acción o la decisión del titular de consultar o reclamar un maltratamiento de datos personales.
De ahí y recordar que ahí corren unos términos. Por tanto, en esos contratos entre el responsable y el encargado hay que pactar unos términos o unos acuerdos de niveles de servicios en lo que tiene que ver con la entrega de información desde que el encargado recibe el ejercicio de la Big Data, en qué términos se lo entrega al responsable para que éste prepare la respuesta o acuerde con el encargado cuál va a ser la estrategia de respuesta, se recabe toda la evidencia necesaria y se dé respuesta dentro de los términos de ley. Un aspecto fundamental cuando existen consultas o reclamos es que el sistema de información alrededor del cual se realice o se presente una consulta o reclamo, tiene que dejar unas leyendas que diga reclamo en trámite o una leyenda que diga discusión judicial cuando ya está en la escena jurisdiccional. ¿Qué se pretende con esto? Que si una persona se está quejando porque está recibiendo información no deseada, pues viene el responsable o el encargado no sigan enviando información, lo cual va a encender más la percepción o la violación del derecho fundamental de ese titular del dato. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos también tener un sistema de información a través del cual canalizar todo lo que es el ejercicio del habeas data. La ley colombiana establece una obligación y es la de notificar los incidentes de seguridad que comprometan datos personales. ¿Qué es un incidente de seguridad que comprometa datos personales? Ahí quizás sería conveniente irnos a las normas sobre seguridad de la información y la ISO 27002 trae una relación de situaciones que desde el punto de vista técnico pueden ser llegadas a considerarse como incidentes de seguridad. Pero incidentes de seguridad también es la pérdida de archivos físicos, es el hurto de un computador, es el acceso no autorizado por parte de un empleado o por un proveedor a información personal, es la fuga de información personal. En esos casos establece la ley colombiana que es perentorio informar a la superintendencia la situación en la cual se ha violado ese principio de seguridad que caracteriza y que es un eje también sólido en lo que es el régimen de protección de datos personales. Y la circular 02, aquella que definió el Registro Nacional de Base de Datos, establece un término dentro del cual se tiene que dar informe a la superintendencia y si bien en la 1581 habla únicamente o se plasma el verbo notificar, esto implica realmente hacer una gestión del incidente de seguridad y eso supone que tanto responsable como el encargado deben estar en tal capacidad. Es decir, ser capaces de investigar el incidente, ser capaces de recolectar la evidencia, porque recuerden que a la luz de la seguridad de la información, cuando estamos hablando en el dominio de los incidentes de seguridad, se busca primero neutralizar el incidente, segundo, identificar al responsable, tercero, buscar el resarcimiento del daño por parte de aquella persona que causó una situación que pone en peligro bien los datos personales o bien la responsabilidad del responsable o el encargado. ¿Y qué obligación entonces surge de toda esta amalgama de obligaciones? Tener un marco de cumplimiento sólido. Hoy las empresas, cualquiera que sea su dimensión, va a empezar a analizar a sus proveedores, es decir, a los encargados del tratamiento, cuando en esa relación contractual estén involucrados datos personales, va a evaluar qué tan sólido, qué tan robusto es su marco de cumplimiento de lo que es el régimen de protección de datos, tanto en 1581 como en 1266, y eso porque además ese nuevo principio que nos trajo el decreto 1377, hoy subsumido en el decreto 1074, en vista de la derogatoria expresa que se hizo, tiene que ver con cómo se logra demostrar que se está siendo diligente en el manejo de la información personal. Digamos que a hoy una empresa, bien sea responsable o encargado, debería tener claramente estructurado cuál es su estrategia
en términos de privacidad y cuál es la estructura administrativa responsable que tiene, según su tamaño, para atender ese desafío de garantizar y de proteger derechos fundamentales. También, ¿qué se le exige? Capacitar a todo su personal en protección de datos. Se le exige que cumpla con la obligación del inventario, ahorita me voy a referir a ella, que además de tener un marco de cumplimiento en donde estén las normas generales, esas normas generales sean aterrizadas a los diferentes procesos operacionales, y allí es importante el concepto en el cual seguramente también nos referiremos en algún webinar, a la Privacy by Design, es decir, una privacidad adecuada a las realidades de cada proceso operacional, adecuada a las necesidades y características de cada ente empresarial en un determinado sector económico. Hay que tener procedimientos claros de habeas data, es decir, cuando llega la reclamación, dónde se recibe, dónde se recepciona la reclamación, bien sea consulta o reclamo o la misma investigación de la SIC, y cuáles son los pasos a seguir, cuál es el flujo de procesos para dentro de ese proceso dar respuesta en los términos de ley. Gestionar los incidentes de seguridad. En empresas maduras vamos a tener que concentrarnos en crear grupos de respuesta a incidentes y estar muy atentos a tener la capacidad para responder a las autoridades los requerimientos que estas nos hagan o nos realicen. Entonces, la responsabilidad demostrada con la cual se va a evaluar tanto al responsable como al encargado tiene que ver con que éste pueda demostrar que ha estado cumpliendo la ley desde que entró en vigencia. Recuerden que la ley entró en vigencia. Bueno, la ley es firmada por el presidente de la República en octubre del 2012. Se da un periodo de gracia de 6 meses que se vence en marzo, y a partir de ahí las empresas debieran haber fortalecido todo lo que es su gestión en materia de protección de datos personales. ¿Y qué criterios va a tener la superintendencia? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del responsable o el encargado? ¿Cuál es su tamaño empresarial? De hecho, en algunos requerimientos que ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio, se solicitan los estados financieros. ¿Para qué? No para imponer la sanción. Es posible que sí, desconozco esos criterios a pesar de que los he preguntado a funcionarios o exfuncionarios. Pero esto tiene que ver con que el principio de responsabilidad demostrada tiene que estar atado al tamaño y la importancia que yo le he dado a ese desafío que es la gestión de ese activo empresarial que se llaman datos personales. Y también la superintendencia va a evaluar algo que es cuáles son los riesgos que se han identificado previamente al tratamiento, sobre lo que se conoce en la doctrina o en esta área la protección como la evaluación del análisis o el análisis de impacto de privacidad, para ver si la decisión que se tomó fue adecuada o no fue adecuado. Y además va a evaluar qué tan sólidas fueron las medidas, qué tan sólidas y apropiadas fueron las medidas de seguridad que se adoptaron. Es decir, cuáles fueron las medidas de seguridad física, cuáles fueron las medidas de seguridad de nivel gerencial y cuáles fueron las medidas de seguridad de nivel tecnológico que se aplicaron, dependiendo del tipo de datos. Si es un dato personal de carácter general, si es un dato personal que tiene que ver con información crediticia, si tiene que ver con datos sensibles o si tiene que ver con datos de menores de edad. El Registro Nacional de Base de Datos, dentro de la información que solicita al responsable, el Registro Nacional de Base de Datos lo hace el responsable únicamente, pero le exige que tenga una plena identificación del encargado. Y si alguien ya ha iniciado esta actividad, van a ver que piden la razón social, el NID, el nombre del representante legal, la ubicación física, los teléfonos, la página web, el correo electrónico, digamos las generalidades de ley o los datos de contacto. Pregunta también la nacionalidad. ¿Qué importancia tiene la nacionalidad? Puede ser que tengamos encargados del tratamiento fuera del territorio colombiano, entonces ahí nos tendremos que ir a el concepto de la transmisión internacional de datos personales, que fue, como mencioné en el webinar de la semana pasada, una creación colombiana, y eso supone otras características y otros cuidados en el marco de ese contrato. Nos pregunta además
¿Cuál es el canal de habeas data dispuesto por el encargado? El encargado, sea pequeño, mediano o grande, debe tener un procedimiento definido y ese procedimiento tiene que ser revelado, tiene que ser informada a la superintendencia cuáles son los canales dispuestos para el ejercicio del habeas data. Pregunta a la superintendencia, con ocasión del Registro Nacional de Bases de Datos, si la información está en Internet o si puede ser accedida a través de Internet. Y esto tiene que ver con las medidas de seguridad que se apliquen. Otro aspecto muy importante tiene que ver con cuáles son las políticas del tratamiento de datos. Esas políticas van a tener que ser cargadas en la plataforma y con base en ellas la superintendencia o cualquier otra autoridad en el ejercicio de una investigación, una reclamación o cualquier otra querella va a poder determinar cuál fue la coherencia entre la declaración de cuáles son mis políticas de tratamiento de datos y la coherencia práctica en términos de la aplicación, es decir, si fue armónico o no, y esto a la luz de la responsabilidad demostrada. Y asimismo nos pide que declaremos, que como responsables declaremos esos terceros que son encargados qué tratamientos están haciendo, con el fin de garantizar que no hayan segundos usos y que el tratamiento se dé en el marco de esas finalidades autorizadas, bien por el titular o bien autorizadas por la ley. Y nos pide además ubicación física de la información. Y esta ubicación física tiene que ver o con archivos como los que conocemos de papeles o con la ubicación asociada a sistemas de información y a ubicación de servidores en Colombia o en el exterior. Y por supuesto, si existe una relación contractual entre el responsable y el encargado. De manera que volvemos para formularnos una pregunta. Como responsables o encargados, haciendo un pequeño paréntesis, una empresa simultáneamente puede tener la doble condición. Es decir, en ocasiones somos responsables de algunos de los datos que nos están confiando, pero en otras ocasiones actuamos como encargados que representamos a un responsable que nos delegó cierta actividad. Y esto se puede ver, por ejemplo, a nivel de los grupos empresariales o a nivel de pequeña empresa. Por ejemplo, si yo en mi organización tengo personal en misión, ese personal en misión que yo tengo dentro de mi empresa, lo estoy tratando sus datos en calidad de encargado, no de responsables. Con mis empleados tengo la calidad de responsable, pero con esa persona que llegó en misión, ahí soy encargado del tratamiento. Entonces, cerrando ese paréntesis, el interrogante de cara al desafío que tenemos, que es el Registro Nacional de Bases de Datos, sin demeritar las otras obligaciones que he mencionado, tiene que ver si estamos alineados, si estamos cumpliendo con estos componentes mínimos que hoy debería tener toda empresa independiente de su tamaño. Una estructura administrativa responsable, haber capacitado al personal, estamos preparados, hoy ya estamos trabajando en el inventario, hemos bajado la privacidad a la operación, tenemos procedimientos de habeas data, estamos en capacidad de gestionar un incidente, hemos aplicado medidas de seguridad, estamos preparados y sabemos cómo responder a los requerimientos de las autoridades, porque incluso a pesar de uno creer que la respuesta a la autoridad es suministrar lo que ellos solicitan, el trasfondo de esto es que implica sumergirse en las características del tratamiento de datos para dar una respuesta concreta, cierta, coherente, contundente, que pueda demostrar que como responsable o como encargado he hecho una gestión de la información personal de acuerdo a los preceptos o principios que la ley me ha definido. A partir de este momento abrimos preguntas, pero antes permítanme compartirles algunos de los temas que trataremos en nuestros próximos webinars, que será el tratamiento de datos personales de menores de edad, el tratamiento de datos personales en el sector público y también en la dirección que les voy a indicar a continuación pueden sugerirnos temas asociados a
protección de datos, contratación de tecnología, comercio electrónico, propiedad intelectual, otras las áreas o cualquier otra área de práctica de nuestra firma que la podrán encontrar en nuestro sitio web o a través también de nuestras redes sociales pueden expresarnos temas que sean de interés de ustedes. Muchas gracias, entonces abrimos a un espacio de preguntas. Ok, Jorge, digamos que la superintendencia es la superintendencia de Industria y Comercio en 1581 es la autoridad de control. En la 1266 tenemos tanto a la superintendencia de Industria y Comercio como a la superfinanciera. Esta es la autoridad de protección de datos. Por tanto, tienen la facultad de realizar cualquier investigación o de realizar cualquier visita. He conocido casos en donde llegan a hacer una especie de auditoría de servicios, como se llama muchas veces, con el fin de verificar o de dar recomendaciones al responsable o al encargado sobre cómo están manejando sus datos. Pero es una facultad que tienen como autoridad de control, como autoridad independiente para verificar que los responsables o que los encargados estén manejando o estén cumpliendo con los preceptos del régimen de protección de datos. No hay fechas, en cualquier momento puedes recibir una visita. Lo aconsejable es que en esos casos te prepares y también dentro de esa obligación que tenemos como estructura administrativa responsable, si hacemos parte de ella o recomendarle a nuestra organización qué hacer cuando se presenta una visita de la Superintendencia de Industria y Comercio para verificar el cumplimiento de la Ley 1581. Con gusto. Ok, Álvaro, frente a tu pregunta de cuáles son las obligaciones de TI, lo primero que quisiera decir es que el tema de la protección de datos personales genera una incógnita sobre cuál es el área administrativa responsable. Muchas organizaciones toman decisiones de diferente calibre. El área de TI, concretamente en tu pregunta, tiene que ver con las medidas de seguridad que se apliquen a los datos personales, que son las medidas tecnológicas, también físicas, junto con seguridad física y algunas gerenciales, por ejemplo, frente al uso de recursos informáticos, pero también frente a un adecuado perfilamiento en la gestión de acceso y una limitación en el tipo de información a la que acceden los usuarios a los cuales les hemos habilitado servicios. Muchas veces las organizaciones se limitan únicamente a autorizar el acceso, a crear la posibilidad de acceder a través de un login, un password o de cualquier otro mecanismo que haya definido, y desde ahí piensan que es suficiente porque el empleado puede acceder a todo tipo de información, y no, hay que limitar, o sea, de acuerdo a las funciones, qué tipo de activo de información requiere y en ese sentido establecer los perfiles y los permisos que son necesarios. Por tanto, van mucho más allá que el respaldo. Giovanni nos dice, según el concepto del tratamiento, el almacenamiento es una forma de tratamiento de datos personales. Sí, Giovanni, es todo conjunto de operaciones que se realiza alrededor de datos personales. El solo hecho que almacene es una forma de tratamiento y ahí adquiere la condición de encargado, y esa relación hay que documentarla. Cristina, en el caso de que sea necesario enviar información de una víctima a la aseguradora para el reconocimiento, hay que hacer firmar un aviso de privacidad. No, acuérdate que ahí, Cristina, hay una relación contractual. Y por disposiciones legales también es necesario comunicar pues, aquellos aspectos asociados a
a la finalidad. Sin embargo, previa a la relación, a la formación del contrato de seguro, cualquiera que sea la característica de esos, allí debe existir un aviso o una cláusula de protección de datos. Ahora, hay otro elemento importante. ¿Cómo envías la información a la víctima? ¿Cómo envías la información de una víctima a la aseguradora? Allí tienes que pensar en cuáles son las medidas de seguridad, qué tipo de datos van, la información que estás enviando es veraz, se le va a entregar a quién, estoy garantizando el atributo de la confidencialidad. No nos quedemos únicamente en el consentimiento. El consentimiento es uno de los principios, pero no es todo. Dairo me pregunta, ¿los datos personales de los niños, niñas, adolescentes tienen alguna protección especial? Sí, la ley colombiana, a mi modo de ver, desafortunada, estableció una prohibición en el tratamiento de datos personales. Lo que debió haber dicho es los datos de los menores de edad deberán ser especialmente protegidos. Pero entonces en Colombia se parte que se prohíbe el tratamiento de datos personales. Y eso supone que la recolección de los menores de edad implica que o estemos en alguna de las causales que me legitiman para el tratamiento de los mismos, o que equilibremos algunos derechos fundamentales como recreación, educación, para ver cómo se da ese juicio de ponderación, pero sí conduce a que la autorización para el tratamiento de datos personales se deba obtener de los representantes legales de ellos. Y ahí nos tenemos que remitir a las normas del Código de Comercio. Por ejemplo, en un colegio, el representante del menor no va a ser el docente, dependiendo del tratamiento que se dé. Esto es un tema que lo miraremos en uno de los próximos webinars en el mes siguiente. ¿Qué responsabilidad tiene un encargado en caso de un incidente? En caso de un incidente con los datos personales que se genera a partir de una falencia de los requisitos que debía exigir el responsable, el encargado. A ver, son dos cosas. Es una pregunta compleja, Jorge. La obligación de proteger los datos personales está en cada uno. Es decir, así a ti te entreguen los datos personales como encargado, tú como responsable sigues teniendo los datos y debes aplicar las medidas de seguridad. Como responsable tienes que evaluar quién es tu encargado y si este encargado sabe qué medidas aplicar o tiene las propias. De lo contrario, tú deberías informarle qué medidas debiera adoptar. Pero eso no quiere decir que si no te indicó las medidas de seguridad, tú no hayas tenido la diligencia como encargado para proteger esa información, porque la ley te está diciendo, como encargado, aplique medidas de seguridad. Es decir, tú tienes que hacer tu propio análisis como encargado de a qué riesgos están expuestos los datos personales para efectos de determinar qué medidas de seguridad. Y recordando, aprovechando la pregunta, que la ley presume una solidaridad entre el responsable y el encargado del tratamiento. Entonces, ahí no vale la lavada de manos. Ambos tienen que actuar de manera prudente y diligente en aplicación de ese principio de responsabilidad demostrada. Creo que se me quedó por aquí una preguntita, permítanme subir. ¿Qué responsabilidad tiene un encargado? Bueno, esta es... ¿Cuándo es necesaria la autorización del titular? La autorización del titular va a ser obligatoria siempre de forma anterior al tratamiento, salvo que exista una autorización de ley. Esa es la regla general, es la columna vertebral. El tratamiento de datos personales se hace con posterioridad a la obtención del consentimiento. Si no hay consentimiento y no hay autorización de ley, no puedo hacer tratamiento, o el tratamiento que realice implica una violación o en un incumplimiento del principio de libertad. María Estefanía, al momento de recibir una hoja de vida para ocupar un cargo en la compañía, debo solicitar una autorización al interesado para el tratamiento de datos y trasladar a un outsourcing el proceso. Bueno, el de trasladar a un outsourcing el proceso es la decisión que tomes como empresa. Algunas empresas el proceso de selección lo hacen con su propio recurso, otras tercerizan. En el webinar de hace 2 semanas vas a encontrar, puedes profundizar un poquito más porque abordamos el tema de la gestión humana y el tratamiento de datos personales. Pero ¿qué te puedo decir? Que sí debieras informar
qué tratamientos vas a dar al dato, y particularmente porque allí arranca un proceso de selección, y el proceso de selección involucra la aplicación de una serie de herramientas, como pueden ser baterías de pruebas o pueden ser entrevistas, que permiten extraer muchos aspectos íntimos, muchos aspectos no solamente del individuo sino de su familia, y eso implica llegar a datos sensibles, como temas de salud, de creencias religiosas, de orientación sexual y muchas otras, que determinan que necesariamente en esa caracterización o en ese uso de los datos personales asociados a la gestión humana tiene que haber una autorización robusta en la cual se informe y se obtenga el consentimiento para los tratamientos que se realizan. ¿Qué información deberá indicar el responsable o encargado del tratamiento cuando está? La ley colombiana habla de un aviso de privacidad. En otras palabras, es indicarle quién va a ser el responsable del tratamiento o quién va a ser el encargado del tratamiento, pero particularmente el responsable, y qué tratamientos vas a realizar, es decir, cuáles son las finalidades, y esas finalidades deben ser claras, no pueden ser ambiguas. De hecho, la ley colombiana prohíbe y sanciona cuando la recolección de datos se hace a través de mecanismos fraudulentos o engañosos. Entonces, siempre como el uso del dato o el tratamiento requiere un consentimiento previo, expreso e informado, se requiere indicar quién es el responsable, ante quién se ejerce la Big Data y cuáles son las finalidades, para que se pueda hablar de consentimiento informado. ¿Se pueden transferir datos personales a terceros países? Sí, se pueden realizar se pueden hacer transferencias de datos personales a terceros países, pero allí tienes que hacer una separación. Si el tercer país en el cual se recolectan o reciben los datos es un país que tiene un nivel de protección de datos similar al colombiano, como pueden ser los países europeos o países como Argentina, como Perú, que tienen leyes similares, o se trata de un país que no tiene leyes de protección de datos, como en el caso de Estados Unidos, que es un país que carece de una ley de privacidad, una ley federal, y eso lo constituye a hoy en un país inseguro para el tratamiento de datos personales. En el webinar de la semana pasada, que se llama Transferencia Internacional de Datos, podrás profundizar sobre este tema. Y eso lo encuentran en nuestro canal de YouTube. Es Yustic Velasco Calle, permítanme escribirlo. Allí se pueden suscribir y todos estos webinars o cosas que vayamos produciendo de contenidos, pues pueden encontrar esa información. Ok, ¿qué áreas deben liderar el proceso el cumplimiento del régimen de protección de datos? Dairo, depende de la empresa. A mi modo de ver, el área llamada a liderar esto sería más el área de seguridad de la información, porque entiende la problemática. Y allí, cuando hablamos de seguridad de la información y estamos hablando de gran empresa, en las normas ISO 27000 hay un dominio que se llama cumplimiento y un subdominio que habla de privacidad. Entonces puede tener una visión muy amplia. Sin embargo, debo advertir también que esa área de seguridad de información además debiera estar asesorada por un comité que desde lo jurídico, desde gestión humana, desde lo operativo apoye, porque es difícil tener una visión omnicomprensiva de la problemática de la protección de datos. De hecho, cuando en algunos artículos se hace mención al perfil del oficial de privacidad, y creo que la guía Responsabilidad Demostrada establece, de la SIC, que pueden encontrar en nuestro portal web, también establece cuáles son las obligaciones del oficial de privacidad, que sería alguien que hace parte de la estructura administrativa responsable. Todas esas obligaciones las puede uno encontrar ¿en quién? En un arcángel, porque es difícil encontrar todas esas competencias en una sola persona. Pero también puede ser el área jurídica, puede ser el área de calidad, puede ser el área, las áreas de cumplimiento de las organizaciones. Nosotros hemos visto en nuestros clientes, dependiendo de la organización, de la estructura, el área de tecnología, quienes
quieran tomar ese liderazgo. Lo que sí puedo decir que es un área que sea quien la tome, implica que la alta gerencia tenga conocimiento de lo que ello implica y de la necesidad de asignarle recursos para poder cumplir con todas estas obligaciones que se tienen como responsables o como encargados. No, el tema de la protección de datos no es algo coyuntural, es algo que yo digo en mis clases a mis alumnos de pregrado o de maestría, que es algo, yo me jubilo y seguiremos hablando de privacidad y hoy lo vemos más en día por el poder informático, por la gran potencial que tiene hoy la tecnología de estar presente y permear aspectos que nosotros queremos mantener cobijados, queremos mantener muy especialmente protegidos, muy reservados, pero que la tecnología conduce a que cada vez estén más expuestos. Hoy vemos la discusión que hay en Estados Unidos entre Apple y una corte federal y el FBI. Hoy vieron también una sentencia que salió en algunos medios de comunicación donde en ocasiones se hacen tratamientos desproporcionados y es otro principio del tratamiento que no mencioné, la pertinencia, y esto con ocasión de algún colegio. Ese tema me referiré en profundidad en el próximo webinar sobre menores de edad, qué tratamientos son legítimos o no en los ambientes educativos, pero cómo porque es desproporcionado que un menor de edad sea sometido a pruebas toxicológicas. Incluso he visto casos en los cuales a menores de 14 años les piden a los papás que les firmen autorizaciones para que le hagan exámenes sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Eso es un tratamiento desproporcionado que no tiene que ver nada con el tratamiento fundamental, que es el de educación, pero no me quiero extender en este porque será tema de un próximo webinar. ¿Qué otra pregunta hay? Esta conferencia, como les mencionamos, va a ser colgada en nuestro canal de YouTube y será enviada a sus correos electrónicos. Si ustedes tienen interés en que ahondemos en algún tema puntual, aquí está mi correo electrónico, con mucho gusto, o también al correo electrónico que está aquí, mercadeo@justic, o el mío que está aquí. Con mucho gusto les podemos colaborar y quedamos atentos a también sus sugerencias sobre otros temas que quisieran que abordáramos, no solamente de privacidad, sino de contratación de tecnología, como dije, propiedad intelectual, e-commerce, delitos informáticos, seguridad de la información, etc. Ustedes pueden entrar hoy, Ferney, a través de nuestra página web y se pueden registrar. De hecho, ya el hecho de que se hayan registrado para este webinar ya están en nuestra base de datos y entonces recibirán la invitación. Están o en lo contrario en el website, que próximamente también tendrá una actualización, y allí está también no solamente la asistencia a los webinars, sino también a los boletines o a la información que a diario vamos montando en nuestro blog. Gracias a todos ustedes por la participación, por tan interesantes preguntas, y los invitamos a nuestro próximo webinar. Queremos que esto sea una comunidad colaborativa donde converjan diferentes profesionales y donde entre todos podamos fortalecer las prácticas personales alrededor de la privacidad, de la seguridad de la información, pero esto sin duda, en la medida que haya una madurez y haya una conciencia en la protección de la información personal, vamos a afectar o vamos a impactar la cultura empresarial de la protección de datos en el ambiente en que nos desenvolvamos profesionalmente. A todos ustedes, muchas gracias, que tengan un feliz día y lo esperamos en una próxima conferencia online. Feliz día.